hacemos siempre acá en la librería y algunos rostros nuevos. Esta presentación del libro Chiloé, Valores del Pasado de Luis Susí es una iniciativa de la agrupación cultural El Roderno y la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, que tenemos a Olga Cárdenas y a Maribel Lacabe, que están por ahí. ¡Ay, acá! Entonces entre todas las actividades, las iniciativas culturales que están haciendo en Curaco de Vélez, está esta colección Archipiélago que tenemos acá, en la que llevan 4 libros: Faenas de antaño, Costumbres sociales, El mito de la Pincoya y el nuevo Chiloé, Valores del pasado, que es el que vamos a presentar hoy día. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros. Bueno, es nuevamente por segunda vez que estamos acá en Ancud presentando la colección Archipiélago. Primero vinimos con 3 libritos, que fue la primera partida que hicimos de la iniciativa que tenemos en esta pequeña editorial, que queremos irle dando como un nombre, ¿no es cierto?, la editorial Archipiélago, que reúne a 2 organizaciones de Curaco de Vélez, que es la Escuela Superior Campesina y la Agrupación Cultural El Roderno. El objetivo, yo les voy a hablar más del objetivo que del libro, porque en realidad el libro lo va a presentar el compañero. El objetivo de por qué crear una editorial en Chiloé es un planteamiento político, primero que nada, de cómo ver y hacer llegar las letras a los lugares más recónditos del archipiélago. ¿Y qué es lo que queremos hacer llegar? Porque en realidad tampoco nosotros en nuestra intención de publicar, estamos haciendo, aunque los autores nos entregan sus obras, y nosotros en nuestro comité editorial fragmentamos también, ellos nos entregan el derecho de autor y nosotros transformamos eso en un libro de bolsillo accesible para llegar a los lugares en donde queremos que esto sea leído y analizado por la gente de nuestro pueblo, nuestra gente que es igual a nosotros. En realidad nos entregan también el derecho a eso. A cambio ellos reciben 3 libros. 5 libros, ya les estaba recordando. Entonces nosotros sacamos un tiraje de libros, ¿no es cierto?, que pueden ser 100, 150 libros, que se dividen más o menos en 3 partes. La tercera parte es reinvertir esa parte en la publicación de otro libro, de otro autor. Buenas tardes. Yo tengo la misión de presentar al autor de este pequeño libro. Él es Luis Susí Contreras, profesor chilote, asentado en Ancud. Su familia estuvo establecida desde muy pequeño aquí en Ancud. Su hermano mayor nació en Argentina por una circunstancia de los viajeros que caracterizaron la vida de Chiloé de hace unas décadas, los trabajadores que iban temporalmente a la Patagonia a buscar mejores posibilidades de trabajo, y después su familia se radicó aquí en Ancud y él estudió aquí, estudió en la escuela básica, estudió después educación secundaria, hizo estudios en la escuela llamada normal de la Universidad Austral, la Escuela de Pedagogía. Sí. Esa escuela ha dejado de funcionar y actualmente no hay una formación de profesores en Chiloé como fue lo tradicional. Entonces es
una modificación, un cambio bastante notorio, porque la escuela antigua del CUL marcó toda una etapa importante en la vida profesional de los chilotes. Él, después de haber terminado sus estudios acá, se dio estudios especiales de perfeccionamiento, tuvo un diplomado internacional en comunicación escrita en la Universidad de Cali, Colombia, y luego un magíster en lingüística aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estos antecedentes curriculares le han permitido desempeñar la docencia en diversas instancias de la educación chilena, en la básica, en la educación media y en la educación universitaria. Actualmente se desempeña en un colegio secundario, básico, sí. Y hace algunas clases en una sede universitaria local, Sí. en la Universidad de Aconcagua. Aconcagua. Sí. Bien. Él escribió antes 2 libros bastante importantes sobre la cultura chilota. De eso nos va a hablar, yo no quiero abundar más, pero de eso nos va a hablar el autor del librito. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes por estar acá, a todos, vecinos, amigos, compañeros, conocidos de otras instancias. Bueno, agradezco a la agrupación, ¿cierto?, Cultural El Rodezno, a la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, por darme la oportunidad de colaborarles en sus iniciativas, ¿cierto? Como contaba aquí Janet, ellos tienen nuestra línea de iniciativa de poder gestionar propios recursos para sustentar los gastos que demanda la escuela y otras actividades que tienen. Y modestamente, digamos, colaboré con la redacción de este librito que hace alusión a valores, algunos valores de nuestra cultura chilota que han ido desapareciendo en el tiempo, que les voy a comentar, ¿cierto?, grosso modo, digamos, de lo que contiene este libro de bolsillo. El libro en sí es una propuesta, digamos, no es una propuesta personal que yo pongo, digamos, a consideración de ustedes, del lector, que no es algo tajante, que tiene que ser así. Es una propuesta con la cual ustedes podrán a lo mejor compartir lo que yo expongo, o a lo mejor podrían disentir o en algunos puntos, digamos, es materia de conversación. Puede alguien decirme, yo no comparto contigo tal apreciación, yo comparto este concepto o no lo comparto, digamos, es una especie de ensayo, y como buen ensayo uno puede decir, mira, comparto o no lo comparto. Encontré, digamos, dentro de la literatura chilota que hemos escrito bastante sobre la cultura material, pero falta un poco más hincarle el diente, como se dice, a la cultura inmaterial, que mencionaba aquí el profesor Contreras, ¿cierto? Y dentro de esa línea yo he rescatado 13 conceptos, 13 valores, como dice el texto, que encuentro que poco a poco han ido desapareciendo en la cultura de Chiloé. Algunos pueden tener cierta vigencia, pero otros simplemente ya quedaron en el pasado, como dice el título. Y voy a partir desordenadamente hablando de estos 13 conceptos que subyacen a la cultura, digamos, material. Y uno de ellos, ¿cierto? Voy a partir con el concepto de la reutilización, o como valor de la reutilización, a propósito que aquí en Ancud estamos con el tema de la basura hasta el cuello, ¿cierto? Bueno, uno haciendo, digamos, no es necesario entrar con tanta profundidad en la cultura de Chiloé para darnos cuenta de que antiguamente, en algún momento de nuestra historia, ¿cierto?, todos los que, digamos, vivimos en Chiloé, ¿cierto?, fuimos nacidos, criados acá, el concepto de la reutilización que está tan en boga ahora, ¿cierto?, antiguamente todos nuestros abuelos, nuestros bisabuelos lo ponían en práctica, y muy bien, no es un concepto de ahora del reciclaje, sino que todos recordamos, ¿cierto?, que la ropa, por ejemplo, la ropa se reutilizaba
y uno podía, una camisa, ¿cierto?, tenerla 5 o 10 años porque se remendaba, se giraba el cuello, ¿cierto? Los pantalones, todos en algún momento vimos, ¿cierto?, nuestros papás, nosotros mismos, que se le colocaba el parche por todos lados y no era ningún problema, ¿cierto? Porque ahí sí que realmente se le sacaba partido a la ropa, se reutilizaba. Incluso, a propósito de lo que mencionaba aquí el profesor Contreras, la harina, ¿cierto? Que todos chilotes en algún momento, ¿cierto? Compramos la harina, toda esa, los sacos, ¿cierto? La tela de los sacos de harina se utilizaba para confeccionar nuestras prendas de vestir. O sea, no solamente nuestras prendas, o sea, nuestra ropa interior, también, por ejemplo, las sábanas, la ropa de cama, todo eso se hacía con esa tela de saco. Ahora imagínense, ¿quién de nosotros va a lucir una camisa con ¿cierto?, hecha de un saco harinero o ropa interior? ¿Cierto? Pero ahí podemos determinar, digamos, cómo el chilote, digamos, se las arreglaba para reutilizar no solamente las telas, también, por ejemplo, todos los envases, ¿cierto? Uno recuerda que los envases de, qué sé yo, de conserva, se arreglaba, se le hacía un asa de alambre y ya pasaba a ser un jarrito, una jarra para conducir el agua, ¿ya? Entonces, ese es el primer concepto que abordo resumidamente aquí, el concepto de la reutilización, que imperaba hasta hace algún tiempo, ¿ya? Que podríamos decir que ya es un valor del pasado, porque ahora muy poco se ve, digamos, ¿cierto? Hablamos de reutilización, de reciclaje, pero en el fondo yo creo que trabajamos o lo asumimos en forma muy mínima, ¿ya? Luego, otro concepto que está aquí, también como valor ya del pasado, dice la palabra empeñada, ¿cierto? La palabra empeñada, digamos, en algún momento de nuestra historia como chilote fue fuerte, ¿cierto? Porque solamente no necesitábamos notario, no necesitábamos firmas, ¿cierto?, ni grandes documentos y las evidencias que existen actualmente, ¿cierto? Todo tiene que ser ahora con evidencia, con firma, con notario. No, en algún momento el chilote simplemente la palabra, ¿cierto?, la mano bien, ¿cierto?, ahí dada al compañero, tenía la fuerza, digamos, de que esa palabra no la iba a llevar al viento, ¿cierto? Sino que mi palabra vale, ¿cierto? Es palabra de honor, como en algún momento alguien dice. Y yo, como en algunos momentos aquí recogí algunos testimonios, la gente vendía terrenos, ¿cierto? Y solamente con la palabra así, la palabra empeñada, mira, yo te lo vendo, yo en ningún momento no te voy a hacer problema. Y la palabra, la mano, era la firma, digamos, ¿cierto? Como dice aquí, la firma, la mano empeñada, era lo que permitía transar, ¿cierto?, acuerdos comerciales, la venta de un terreno, qué sé yo, la venta de ganado, e incluso, por ejemplo, el chilote no traicionaba su palabra, o sea, podría, como en algún momento alguien me dijo, mira, yo a veces vendí una yunta de bueyes, ¿cierto?, a menor precio, porque yo ya tenía, no sé, pues si llega un comprador después que me ofertaba un precio mejor, si yo ya tenía empeñada mi palabra de que mi yunta de bueyes se le vendía a tal vecino por tal precio, y aunque alguien viniese después a ofertarme un mejor precio, no, yo no la vendía, aunque perdía plata, porque ya mi palabra estaba empeñada, y mi palabra vale, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese también es un concepto que ahora se perdió totalmente. No sé si todavía en algunos sectores quedará gente, digamos, que hace respetar su palabra, no sé, pero podría ser. Otro concepto o valor que yo rescato también aquí es el saludo y el encuentro personal, ¿ya? Como actualmente todos ¿cierto?, vivimos en un mundo tan acelerado, tan agitado, no tenemos tiempo de dedicarle, digamos, un pequeño saludo a un compañero, un vecino, un amigo que encontramos en la calle, ¿cierto? Claro, todavía, ¿cierto? Pero la vorágine del tiempo, de todas nuestras actividades diarias, muchas veces uno va en la calle y pregunta, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Pero yo voy tan apurado que no me doy el tiempo de detenerme, claro, a consultar. Y en algún momento el saludo era todo un rito, ¿eh? Era un rito, o sea, yo tenía que, ¿cierto?, saludar, detenerme, y bueno, y nuestros pueblos originarios nos dan clase en esto, ¿sí? Nuestros pueblos originarios tenían distintos saludos para distintos momentos, ¿sí? También, por ejemplo, pueblos no necesariamente aquí en Chile, también dentro de Latinoamérica, pueblos que si se encontraban subiendo un cerro tenían un saludo, si se encontraban a la orilla del mar tenían otro saludo. Y también, por ejemplo, tenían ellos la distinción de ver, digamos, si ese encuentro personal o ese saludo tenía determinadas intenciones. Yo estuve leyendo hace tiempo que el pueblo en el norte, que no sé si era un pueblo quechua, que ellos, por ejemplo,
si yo preguntaba ¿cómo estás?, ellos leían como la intención que había detrás de si yo lo realmente decía ¿cómo estás?, pero sintiendo que yo quiero saber de ti, no por un solo protocolo de decir, oye, ¿cómo estás? Porque muchas veces nosotros decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pero no me interesa para nada saber cómo estás. Pues, es solamente por el formulismo nomás, el formulismo, decir, hola, ¿qué estás? ¿Cómo has hecho? ¿Qué es de tu vida? Pero no me interesa mucho. Entonces, en algún momento el chilote sentía esa necesidad de saludar al otro, de encontrarse, pero yo lo coloco aquí como saludo y encuentro personal. Y encuentro personal es eso de yo estar con la otra persona, porque también, digamos, remitiéndonos a lo que era la minga, ¿cierto? La minga, uno iba donde el vecino y lo suplicaba, pero también yo no mandaba a suplicar con otra persona, digamos, que viviese más cerca, sino que yo iba donde la persona a quien necesitaba suplicar o solicitarle que me ayude. Yo no buscaba un intermediario, un mensajero, sino que me daba el tiempo, ¿cierto? Yo vivo aquí en el extremo de la isla y me daba el tiempo de caminar o a caballo, en bote, donde sea, pero yo iba donde mi compadre y mi vecina, aunque sea 2 horas, 3 horas a pie en bote de caballo, pero yo tenía que estar porque necesitaba el encuentro cara a cara, ¿cierto? No podía yo enviar un mensaje con otro. Entonces, ese encuentro personal, del saludo, igual encuentro que creo que poco a poco se ha ido perdiendo, pero como digo, cada uno tendrá, como yo mencionaba al comienzo, su visión, si es así o no es así. Y también un poco hago aquí el alcance de este saludo, digamos, de estar con el otro, cuando, por ejemplo, en Chiloé, en las islas, ¿cierto?, se escuchaba la radio a pila, y para determinados momentos o instancias especiales de la familia, uno enviaba un saludo. Por ejemplo, yo no puedo estar con mi compadre, mi amigo, mi hijo, por ejemplo, para saludarlo para su cumpleaños, pero le voy a enviar un saludo musical a través de la radio. Entonces yo estaba en Castro y a través de la radio le enviaba un saludo a mi vecino, a mi comadre que está hoy día de cumpleaños. Yo no puedo estar con usted, pero le envío este saludo caluroso de su comadre que está en Castro. Y se agregaba también una canción alusiva, ¿cierto? Qué sé yo, para los Juan, un mexicano. O sea, estaba, digamos, esa intención de saludar, de estar con el otro. También, otro valor del pasado, ¿cierto?, es el acompañamiento, la voluntad, ¿sí? Eso es muy evidente todavía, digamos, creo que no está tan desarraigado, principalmente en los ritos fúnebres, ¿sí? En los campos todavía encuentro que la gente, los vecinos, acompañan, ¿cierto? O sea, uno deja todo de lado, se murió, qué sé yo, mi vecino, y yo dejo todas mis actividades de lado, mi siembra, mis compromisos en Ancud, ¿cierto? Puedo tener cualquier otra actividad, pero yo lo dejo de lado por acompañar a mi vecino que está, digamos, pasando por un momento doloroso, porque se le falleció su esposa, un hijo, un vecino, ¿cierto?, un familiar. Y ahí está el sentido del valor del acompañamiento, de estar con el otro cuando él lo necesita, ¿cierto? Independientemente de mis compromisos, pero ahora, ¿cierto?, uno ve que no es tan así, porque aquí yo tengo disculpa, dice, yo tengo compromiso, no puedo estar contigo. O sea, primero estamos nosotros y después el otro. Y antes no, era el otro primero y después, ¿te fijas? Es como que eso ha ido como trocándose, digamos, por ejemplo, podríamos decir, ahora soy yo y si me queda tiempo, tú. Antes no, era uno dejaba todo por el vecino, por la otra persona y después, en segundo lugar, quedaban sus ocupaciones. De ahí nace otro concepto que encuentro también, es como está la voluntad. Siempre el chilote en sus actividades apelaba a la voluntad, ¿sí? Es un concepto o una palabra que está como instalada en el lenguaje principalmente de la gente de campo. No sé si los que han estado en el campo siempre utilizan una palabra que se repite, ¿cierto? Es la voluntad. Gracias, vecino, dicen, por ejemplo, yo podría decir hoy día, gracias, compañeros, ¿cierto?, amigos, por haber tenido la voluntad de estar aquí en este lanzamiento de este libro modesto, ¿sí? Esa es una palabra que se repite mucho en el campo. La gente dice, gracias, ¿cierto?, vecino, porque tuvieron la voluntad de ayudarme con mi siembra, o gracias, compadre, donde usted tuvo la voluntad de ayudarme con unos moneditos, que estaba corto de dinero, o gracias, ¿cierto? Igual ha ido cambiando, digamos, ya no somos tan, creo yo, tan responsables como antes, como nos enseñaron nuestros mayores, ¿cierto?, nuestros abuelos, que la responsabilidad, así como la palabra empeñada, también la responsabilidad estaba como marcada a fuego, digamos, ¿cierto? Nos inculcaban desde chicos, tú tienes que ser responsable ante todo, pase lo que pase, pero tú tienes que responder. No puede haber nada que interfiera esa responsabilidad. Por lo mismo que ante un trabajo o una tarea que nos asignaban, digamos,
siempre en la casa. Uno como niño igual como que quedó marcado a fuego, podríamos decir eso, de que no, yo tengo que cumplir, tengo que hacer mi trabajo a como dé lugar. Y también rescaté, digamos, ese concepto en las personas, digamos, en los que realizaron oficio, como mencionaba aquí el profesor Contreras. O sea, por ejemplo, rescaté la labor de un valijero, que era la persona que llevaba las cartas, la correspondencia entre las islas, ¿cierto? Antiguamente, cuando existía el correo, no había ni WhatsApp, ni celulares, todo era en forma escrita, digamos, correspondencia escrita. Por lo tanto, el cartero, digamos, de las islas tenía la responsabilidad de llevar esa carta, porque la persona necesitaba tener noticias de sus familiares que estaban en la Patagonia, en cualquier otro lugar. Entonces la responsabilidad del viajero en un bote a remo, en un bote a vela, ¿cierto?, era mayor, porque con viento, con tempestad, con lluvia, así como unos días como hoy, antiguamente el valijero estaba navegando a esta hora porque él sentía esa responsabilidad. Porque podría decir uno fácilmente ahora, yo pido una licencia, ¿cierto? Pido una licencia, ¿qué más? Dos o tres días más. No importa si la carta va a llegar, pero antes no era así. O sea, el valijero, no sé, tendría que haber tal vez un huracán, me decía él, para que yo no vaya. Incluso, y eso se manifiesta en muchos oficios. Yo conversando aquí en un lugar muy cerca de Ancud, en Coñimó, por ejemplo, con un balsero, don José Raimilla, ¿cierto? Que él existe, él hace ese trabajo todavía de valijero. Él me decía que lleva, no sé, como 30 años haciendo de valijero, y dijo, yo, la responsabilidad, profesor, dijo, la tengo, pero aquí a fuego, yo no he faltado, dijo, de 30 años mi oficio de valijero, que es transportar a las personas, ¿cierto? Y entre Huehue y Coñimó, ahí todos los días está con su botecito de remo, él llueva, truena, relampaguee, de un lado entre Huehue y Coñimó, ¿cierto? Claro, él cruza con su bote de remo a los vecinos, pero le queda más cerca, en vez que en todo el... ¿ya? Y él dice, yo creo que faltaba un día, me dijo, todos estos años que llevo. Dijo, aquí yo no faltaba, yo estoy aquí, dijo, a veces me pasa un vecino, dos vecinos, pero yo estoy aquí pegado, dijo, al pie del cañón, todos los días. Y creo que falté una sola vez, me dijo, que lo puse en el otro libro de los oficios. Cuando me fui, dijo, a operar una vista a Puerto Montt, dijo, sí, yo falté, dijo, pero en 30 años, faltar un día o 2 días, dijo, creo que no es pecado, dijo. Y más encima, dijo, yo dejé a mi hermano, porque podía haber dejado a la gente sin el servicio de valijero, pero no, dijo, yo dejé a mi hermano que haga el servicio. O sea, yo creo que todos esos testimonios nos dan, digamos, nos refuerzan esta idea de la responsabilidad. ¿Sí? Y creo que es un valor que igual se ha ido perdiendo. Otro aspecto y valor, ¿no?, que mencionaba aquí también, bueno, la reciprocidad, ¿cierto?, la solidaridad, que tantas veces hemos hablado de la solidaridad del chilote, la minga, el yoco, ¿cierto?, el medán, bueno, que no es propio del chilote, porque en el fondo es propio de las culturas originarias, ¿cierto?, los pueblos, principalmente aborígenes, todos nos daban lecciones de esto, de la reciprocidad, del trueque, digamos, de donde el dinero pasaba a un segundo plano. Y yo creo que aquí la Escuela Superior Campesina, igual, ¿no?, en cierta medida como que han tratado de prolongar, podríamos decir, este espíritu de minga, de solidaridad, porque en el fondo igual es como que nosotros estamos colaborando con un modesto librito, ¿cierto?, para la gestión, y también, pues es como, digamos, no está, es una minga, no hay un signo peso de por medio acá. Yo sé que hay profesores que van gratis, digamos, no cobran, qué sé yo, el historiador conocido José Bengoa, por ejemplo, son gente que va, digamos, y también un poco rescatando este espíritu de minga, se puede, yo creo que no estamos ajenos a por qué no poder retomar este concepto de la solidaridad, de que no todo se transforme en plata, en consumismo, ¿sí? Podemos todavía, estamos a tiempo de rescatarlo, porque realmente si uno dice somos chilotes de verdad, bueno, aquí en los chilotes se manifiesta en esto, en el espíritu de minga, de solidaridad, pero no siempre, digamos, es así. Pues ya vemos que la gente, que en el campo ya todo se cobra, cuando antes era, ¿no?, ¿cierto? Se cobra, qué sé yo, el paseo en bote, ya todo se hace como, en el campo de todo se hace negocio, ¿cierto? Ya yo tengo que pagar por el caballo, tengo que pagar por el bote, tengo que pagar por el kayak, para caminar, incluso ya todo. Hay que caminar por el bosque, antes decían, no, te decían, caminen todo lo que quieran, vayan donde sea. Ahora no, yo tengo que pagar por el bosque, tiene un precio, todo se paga, todo es plata ahora, todo es consumismo, todo ya, ¿sí o no? Claro, entonces ese valor de que antes no importaba si era el trueque, por ejemplo, todo era... La gente no se fijaba mucho en eso, ¿no? Era como que no importa, y la plata no, de lo de menos, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, uno es curioso porque, por ejemplo, en la faena del reitimiento, por ejemplo, el carneo,
¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo estos chilotes eran lesos antiguamente? Como dice comúnmente hablando, porque carneaban 2 chanchos, 2 cerdos grandes, y un chancho completo se regalaba. Se le regalaba a los vecinos, y uno dice, pero ¿cómo perdían plata? Faenar un chancho de no sé cuántos kilos, 80 kilos, 100 kilos o más, ¿cierto? Para darle a los vecinos. Y dice, pero ¿por qué hacían eso? Perdían plata. Pero que no estaba en la mente del chilote, digamos, ese espíritu negociante, digamos. Signo peso, no estaban calados. Entonces para el chilote, digamos, era normal regalar un chancho, darle a los vecinos el yoco, a todos les repartían. Yo no importa, me quedo con la cola del chancho, pero mis vecinos estaban contentos. Claro. En algunos sitios se sigue así. En algunos sí, claro. Todavía se sigue así. Todavía. Entonces uno dice, chuta, pero no, es que así era los vecinos, mis pares primero, no sé, yo después, no importa. Después tengo el valor del respeto. ¿Sí? No lo dije, creo. El respeto también, ¿no? Uno dice actualmente todo como que dice, pero en la sociedad ya nadie se respeta, nadie nos respetamos, ¿cierto? Que nadie respeta a nadie, los hijos no respetan a los padres, ¿cierto? No respetamos las organizaciones, no se respeta la autoridad, bueno, en fin. Y en algún momento también eso fue como bien marcado en el chilote, ese valor del respeto. ¿No? Se respetaba, por ejemplo, a los mayores, al padre, un respeto enorme, digamos, ¿qué hijo osaba, digamos, levantarle la voz al papá? No, era un respeto, digamos, tremendo. Y eso también viene de nuestros ancestros, por ejemplo, cuando uno respetaba al lonco, a la persona mayor, al anciano, eso era como que estaba ya intrínsecamente ahí, ¿cierto? A la persona mayor no se le relegaba a un hogar de ancianos, como ahora dice ya como que los viejitos, no, hay que respetarlo y la palabra, digamos, la edad tenía peso, o sea, uno de cualquier cosa consultaba al lonco, ¿cierto? La persona mayor, ¿qué consejo me daba? ¿No? Pero ahora eso igual como que, no sé, se ha ido perdiendo el respeto a la naturaleza, ¿cierto? También, bueno, de nuestros pueblos originarios rescatamos, o sea, yo sacaba una hojita y tenía que pedir permiso, o sea, no, porque en el fondo uno, la naturaleza estaba a la misma par que yo, digamos, si yo soy parte de la naturaleza, no es como que uno es inferior, como que uno dice, no, yo soy, ¿cierto? La naturaleza, como que uno lo ve por allá abajo y estamos en igualdad de condiciones, y yo soy parte de la naturaleza, soy uno más nomás, como una hormiga, como un pájaro, ¿cierto? Entonces yo, ¿por qué tengo que sacar arrancar algo? Yo tengo que pedir permiso y el respeto por la ñu quemada, ¿cierto? Por la madre naturaleza, por la Pachamama, como dirán en el norte, es eso, el respeto, ¿cierto? También es un concepto, digamos, un valor que creo que lo hemos ido perdiendo. Entonces, resumiendo, tenemos reciprocidad, solidaridad, la responsabilidad, dijimos, el saludo, el encuentro personal, la palabra empeñada, reutilización, el respeto, la gratitud también está, también, ¿no? O sea, siempre el chilote ha sido agradecido de quien, ¿cierto?, le ha dado algo, digamos, porque así como dijimos que era el acompañamiento, ¿cierto?, la voluntad, también el chilote no se olvida después de quién te acompañó. Y de hecho, por ejemplo, uno todavía rescata los mensajes radiales de que la gente tiene en cuenta todo a quien, por ejemplo, en un velorio, tiene en cuenta todos los que llegaron, porque yo tengo que agradecerle así o sí, ¿cierto? A toda la gente, incluso, bueno, aquí está la doctora Katia, que en algún momento todo, dice, agradecemos a la doctora Katia por tal servicio prestado. La gente no se olvida que en algún momento alguien que te tendió la mano, y yo tengo que agradecerlo, porque el chilote tiene que ser agradecido. No es que yo recibí el favor nomás y después, si te he visto, no me acuerdo, no. Y yo no estoy tranquilo hasta que no le agradezca, hasta el último, hasta que hizo la fosa, digamos, para sepultar a mi pariente, o al que trabajó en la cocina. A todos tengo que agradecerle porque yo soy agradecido. No puedo, porque todos los valores, además, o sea, todas las personas trabajan y todos tienen, digamos, son importantes. No hay nadie más que otro, o sea, no puedo agradecer nomás, ¿cierto?, al que hizo la misa, o al que me trasladó en la lancha, digamos, no. También la señora que estuvo ahí pelando las papas, igual hay que agradecerle, porque si no hubiese sido por ella, a lo mejor todo este rito funerario no hubiese sido posible. Entonces la gratitud también es un concepto muy importante. La voluntad, el acompañamiento. Y por último, con esto voy a terminar, bueno, a pesar de todos estos valores, un poco más, como más llamarlo, pero relacionados con el trabajo, con la forma de ser, no debe faltar igual el valor de la fiesta, del humor, digamos, del esparcimiento, que igual era importante, digamos, que uno podría decir, bueno, el chilote pasaba trabajando en minga, y no, si el chilote se daba sus tiempos para recrearse, para estar en fiesta, para hacer humorada, para hacer chiste, para pasarlo bien, porque era parte de su vida, porque de hecho no se concebía el trabajo sin fiesta, o sea, puro trabajo no era. De hecho, por ejemplo, la minga, después era una comida, comilonas, chicha, trago, fiesta,
hasta que las velas no ardan, como decimos actualmente, ¿cierto? Con los músicos que llegaban a colaborar. Entonces también estaban esos espacios. Claro, esos espacios. De ahí, por ejemplo, nacen los oficios, digamos, recreativos, como los tapados, ¿cierto? Que eran como esta gente que se disfrazaba en los campos, que hacía como de bufones. Sí, era como el chilote que se daba sus tiempos para divertirse, para contar chistes. Por ejemplo, de ahí vienen los apodos que también se dan en el campo, en algunas reuniones más distendidas, ¿cierto? De ponerle apodo a la gente, pero nadie se molestaba. Era como que formaba parte del juego, digamos, de la recreación, del humor, ¿sí? De los chistes un poco pícaros también, si igual el chilote, ¿cierto? Era un poco picarón con sus chistes, no estaba ajeno a eso, ¿no? Bueno, esos son los 13 conceptos que yo, en forma muy resumida, sintética, he colocado en este librito que se llama Chiloé, Valores del Pasado, como digo, que pueden ustedes compartirlo, pueden a lo mejor discrepar en alguno, pero es una propuesta que espero que a ustedes les haya gustado, por lo menos esta síntesis que hice. ¿Sí? Eso. Sí. Y como dices tú, que todo termina en una fiesta, acá nosotros igual tenemos nuestros compañeros fiesteros. Por ahí viene Gallito, que es un alumno de la Escuela Superior Campesina, y la Desi, que parece que va a cantar, que también es alumna de la escuela, y Caimán. Vamos a empezar el baile de 3 a 4, de 3 a 4. Dos niñas bonitas, caramba, y dos hombres guapos, dos hombres guapos. Se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder. Se fue y se va, lo hallaron, lo van a perder, lo hallaron, lo van a perder. A cantar pericona, nadie me gana, nadie me gana. Con lágrimas en los ojos, el palo lo quebranté. Marinero, sube al tope y dile a tu capitán que una barca se divisa por las alturas del mar. En la barca yo... Con mi lanchón voy bordeando toda la isla de Lemuy, y una minga en Aldachildo me detuvo en navegar. Era una maja en manzanas de las